Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. La idea de estos videos, que van a ser varios, van a ser una serie de videos que aún no tengo definido todavía cuántos van a ser, pero seguro mínimo 9, 10 van a ser porque vamos a tocar diferentes temas, es enseñarles a ustedes o transmitirles a ustedes en base a cosas que he ido averiguando todos estos años sobre cómo escribir, cómo aprender a escribir, tanto de otras personas como de experiencias personales. Un montón de técnicas, enseñanzas, consejos que a mí me han ayudado muchísimo y creo que vale la pena poder trasladárselo a ustedes. La idea es recorrer juntos todo el camino, todo el camino que transcurre todo escritor, desde el inicio, desde el momento que se te ocurre la primera idea, hasta el momento que el libro está hecho y listo para ser publicado en una editorial. Vamos a ir tocando paso a paso cada uno de los temas importantes, ¿no? Obviamente deteniéndonos en cada uno de ellos. Va a haber un capítulo para la creación de mundos, para la creación de personajes, para cómo armar un buen final, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es ayudar tanto a los que ya empezaron a escribir pero no saben cómo avanzar, no saben cómo plasmar sus ideas en el papel, como también aquel que tiene ganas de escribir y no ha empezado porque le da miedo enfrentar esa hoja en blanco. Así que si estás interesado en este tipo de contenido, obviamente te invito a suscribirte, activar la campanita y estar atentos, porque la idea es sacar capítulos cada una semana o en lo posible cada 3 o 4 días. Seguro muchos de ustedes ya están con el papel y la lapicera o están con el archivo de Word al costado esperando ya empezar a escribir, y yo les digo tranquilos, calma. Hay varios pasos que hay que hacer antes de empezar a escribir. Primero es importante tener bien plantadas las bases para después, cuando tengas que enfrentar por primera vez la hoja en blanco y empieces a escribir tu novela, libro, lo que sea, las ideas y la escritura fluyan como un río. Este primer video va a ser como una especie de introducción en donde me gustaría derribar ciertos mitos, ciertos temores. Y a lo último vamos a hablar sobre la primera idea, la primera semillita que se implanta en la cabeza y es la que después nos propulsa a escribir un libro, una novela. Y como digo, antes de empezar a escribir la primera palabra, antes de pensar en los personajes, antes de empezar en los mundos, antes de empezar en los arcos argumentales, lo más importante es hacerte una sola pregunta. Parecerá algo tonto, pero es una pregunta que para mí es importantísima, es prácticamente la clave de todo esto, y es: ¿por qué querés empezar a escribir? Obviamente existen muchos motivos, cada persona es un mundo. Algunos me dirán lo hago por fama, otros lo por dinero, lo hago por desahogo, lo hago por pasión, por entretenimiento. Ya de entrada les digo que si su objetivo es llenarse de plata y volverse famoso, les digo que paren este video, dejen todos y se dediquen a otra cosa. Tampoco quiero ser yo acá el malo de la película y pincharles el globo, pero creo que el motivo por el cual uno empieza a escribir es muy importante, porque el camino de volverse un escritor, más allá de que es hermoso, a mí me encantó y lo sigo transitando porque aún no estoy ni en la mitad del camino, lo que tiene es que es largo, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere práctica. Entonces, si empezás este camino, como digo, con la intención de volverte rico, de volverte famoso, o incluso lo haces momentáneamente por un sentimiento de desahogo, en el momento que veas que eso no funciona, lo vas a dejar. Entonces yo lo que te recomiendo es, como digo, te pregunte a vos mismo, no me respondas a mí, no es necesario, pero que te pregunte a vos mismo con una mano en el corazón, siendo 100% honesto, y te hagas esta pregunta que yo te hago ahora, y medites un momento y que realmente encuentres la respuesta verdadera. Yo, por experiencia personal, lo que te recomiendo es que solamente empieces esta carrera de escritor, la carrera de convertirte en un futuro escritor, solamente por dos motivos. El más importante es si te apasiona. Si te apasiona, entonces no hay nada que discutir, empecemos ya. Saquémonos de lado todos los miedos, a los que voy a hablar ahora. Y por otro lado, también para mí es muy válido si comenzás desde el punto de vista del entretenimiento. Yo siempre digo que hay que sacar esta idea elitista de la escritura y la lectura, en las cuales hay grupos de gente que considera que solamente escriben los genios, solamente leen los cultos. Esa idea le ha hecho mucho daño a la lectura y a la escritura, ya que la ha convertido en un nicho. Y de repente muchas personas sienten rechazo o sienten alejada la posibilidad de
incurrir en estos mares porque consideran que no son del todo capaces. Leer un libro, escribir un libro, tiene que tener el mismo nivel de entretenimiento que mirar una película, que jugar un partido de fútbol, que mirarse una serie o que ir al cine. No escriban por obligación, no lean por obligación, no lo hagan por creerse superiores al resto, por querer pertenecer a una casta elitista, ya que lo que divide principalmente un buen escritor de un mal escritor es la práctica, el esfuerzo y la pasión. El 90-95% de los escritores cuando empezaron no sabían nada y después fueron aprendiendo paso a paso, y es lo que vamos a hacer en estos videos. Yo no digo que hay gente que tenga un talento natural para ciertas cuestiones como escribir, tocar el piano, tocar la guitarra, pero el talento es un porcentaje muy chico. Lo más importante es la constancia. Con respecto a esto te voy a decir un pequeño secretito y escúchame bien, prestame atención, y es lo siguiente: todo el mundo puede convertirse en un buen escritor. Y algo muy importante que quiero dejar en claro de entrada, y se los digo así a la cara, y es que lo primero que van a escribir va a ser malo, va a ser horrible, va a ser asqueroso, va a ser apestoso. Porque sí, es como querer aprender a jugar al fútbol y no saber lo básico. Querer correr una maratón y todavía no aprendiste ni a caminar. Es lógico que lo primero que escribas no te guste, que te trabes, que te frustres. Es parte del proceso. Luego de haber sacado ese mito del medio de que solamente necesitas ser genio para ser bueno en esto, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, y también respondela, no me hace falta que me la respondas a mí, respondetela a vos mismo con total honestidad, y es: ¿cuál es la excusa? Porque la pregunta no es qué es lo que te está impidiendo, sino cuál es la excusa. Porque realmente no hay excusas para no empezar a escribir mañana. ¿Qué es lo que te detiene? ¿El miedo te detiene? ¿Miedo a qué? Que te lean, que no le guste lo que escribís. Y obviamente que al principio no le van a gustar lo que escribís. Aparte hay que entender que la profesión del escritor es una profesión principalmente solitaria. O sea, sos vos frente a tu computadora, sos vos frente a tu hoja con tu lapicera y no hay nadie más. Entonces lo que escribís a la larga solamente te tiene que llenar a vos. Obviamente que todos o la gran mayoría escribimos para que en el futuro alguien nos lea, eso está claro, no se discute y tampoco tiene nada de malo. Pero inicialmente uno tiene que escribir por uno. Tiene que tener esa sensación de que tiene una historia en la cabeza, que quiere largarla, que si no va a explotar, de que cada vez que escribe una línea o un párrafo siente una pasión, siente una energía, siente que se le pasan las horas más rápido. Entonces, si tenés todos estos sentimientos, como digo, no hay excusa. Y aparte, con respecto a esto, un consejo que les doy ya no solo para la escritura, sino para todo en la vida: basta de hacerle caso a lo que digan los demás. O sea, la opinión de los demás es un mar que querés parar con las manos, no podés, es imposible. Siempre va a haber alguien ahí que no le gustes. Podés ser la persona más buena del mundo, podés hacer la mejor obra de arte de la historia, y aún así va a haber uno que salga debajo de una piedra y va a señalar eso y va a decir: me parece una mierda. Entonces entender esto, aceptar esto, hace que ya te liberes de esa carga y que simplemente hagas lo que vos sentís, lo que vos querés, y después el resto, si le gusta o no, ya es otro tema. Otra excusa, y repito, es excusa, que suelo escuchar mucho es: no tengo tiempo. Eso es una mentira como una casa. A ver, salvo que sea un caso extremo en donde sos una persona que tiene 8 hijos y tiene 15 trabajos, lo puedo llegar a entender, pero en la mayoría de los casos esa excusa de no tengo tiempo es mentira. Si ustedes contaran la cantidad de tiempo que se dedican con el celular, con las redes sociales, mirando las noticias, simplemente tirados en el sillón haciendo nada, si todas esas horas las dedicaran a aprender a escribir, van a notar cómo día a día van progresando. Con paso de hormiga probablemente, pero constante hacia adelante. Siempre hay un momento para escribir. O sea, el día tiene 24 horas y le sacás los días en donde dormís, donde comés, donde trabajás. Siempre hay una horita antes de irte a la cama, antes de ir a trabajar, a la tardecita mientras te merendás. Siempre hay un momento para escribir cuando vas en el colectivo. O sea, no hay excusa. Siempre vas a encontrar al menos una horita, media horita para escribir un párrafo, para escribir un capítulo. Después otra de las excusas que he escuchado es: soy demasiado joven o soy demasiado viejo. Otra mentira. Si sos demasiado joven, vas a aprender. Si sos demasiado viejo, aún tenés tiempo para cumplir tu sueño, porque no sabemos si hay algo más allá. Entonces aprovechemos el tiempo que tenemos en la tierra para, no importa si es tarde, si es temprano, para sentarse de una vez, sacar todos esos miedos, todos esos prejuicios, toda esa idealización que hay sobre la escritura y la literatura, y ponerse o frente a la computadora y un archivo de Word,
o frente a un cuaderno con una lapicera y empezar a escribir. Una de las cosas maravillosas que tiene la escritura es que prácticamente no necesitas presupuesto, no es como otras disciplinas como por ejemplo algunos deportes o el cine por ejemplo. Lo único que necesitas es una computadora con un programa que te permita escribir, o incluso ni siquiera una computadora, lo podés hacer en el celular, lo podés hacer con un cuaderno y una lapicera. Y lo importante que quiero que entiendan acá con respecto a esto es la cantidad infinita de posibilidades que hay. Ustedes imagínense que, por ejemplo, a la hora de hacer una película, obviamente hay limitaciones, porque hay limitaciones a nivel presupuesto, hay limitaciones que hay cosas que el protagonista no puede hacer o que no se pueden llevar a cabo porque son físicamente imposibles. Bueno, en la literatura esas limitaciones no existen. Vos podés crear el personaje más loco de la historia, el mundo que tenga las reglas más absurdas de la historia. Podés escribir una saga que abarque 10.000 años de trayectoria y nadie te lo va a impedir porque todo está acá en tu cabeza. Es como tener una habitación llena de legos, de personajes, de distintos elementos, infinita, y poder ordenarlas a tu antojo. Y de ahí en adelante tu única limitación es la imaginación que tenés. Así que como resumen, y para recalcar esto que quiero dejarlo bien claro, como resumen de todo esto que estuve hablando hasta el momento es: no hay excusas, basta de miedos, basta de pensar en los demás. Si vos querés hacerlo, si realmente sos siendo honesto con vos mismo, te entretiene la literatura, tenés pasión por escribir pero no sabés cómo, empezá ya. Ahora entonces ustedes se preguntarán, bueno, Cantos, ya no tengo miedo, ya no tengo todos estos bloqueos mentales, ya me saqué todas las excusas, ya digamos voy a empezar, estoy decidido a empezar. ¿Qué tengo que tener para empezar a ser escritor? Para mí hay dos claves fundamentales que tenés que cumplir prácticamente rajatabla. Una es establecer una rutina. Ahí viene el tema de por qué yo recalcaba tanto este tema de empezar por pasión o empezar por entretenimiento, porque siempre está esta idea, ¿no?, del artista que de repente está acostado en su cama o sentado y de repente como algo divino se le viene la inspiración a la cabeza y de repente empieza a escribir y de la noche a la mañana tiene un libro. Eso, salvo casos muy puntuales que puede llegar a pasar, es mentira. El trabajo del escritor suele ser metódico. Puede ser que al principio, cuando empezás a escribir, las ideas fluyan y fluyan y fluyan, pero después hay que corregir todas esas ideas. Y ahí empiezan las técnicas, las reglas gramáticas, entre tantas otras cosas. Entonces por eso tenés que establecerte una rutina. Esto es muy importante. Obviamente no tiene que ser una rutina rígida. Algunos recomiendan una rutina rígida, pero para mí no. Por una cuestión de que simplemente hay a veces que tu cabeza no quiere escribir, no tiene la motivación. Y si tu cabeza no tiene la motivación, tampoco vas a obligarla a hacerlo, porque eso es peor, es contraproducente. Pero sí una rutina de decir: voy a escribir 1 hora por día, voy a escribir 3 horas por semana, tantas horas por mes. No importa, empiecen por poquito. Si ya están acostumbrados, aumenten las horas. Pero la cuestión es ser constante, de no parar en ningún momento, porque la práctica es lo que hace al maestro. Y también el segundo punto clave importante, que si no han empezado tienen que empezar allá, es a empezar a leer mucho. Y sé que para algunos esto les tira un poco para atrás y dicen: no, yo quiero ser escritor pero no me gusta leer. A ver, ser buen escritor sin leer mucho o leyendo nada, ¿se puede? Y sí, técnicamente se puede. Uno puede aprender todas las técnicas existentes, puede aprender a armar oraciones, puede saber de gramática, de ortografía. Sin embargo, en mi opinión, y creo que es la opinión de la gran mayoría de que alguna vez se haya dedicado a esta hermosa disciplina, es que al leer hay cosas que un no lector no se da cuenta. Hay cuestiones intangibles, cuestiones relacionadas con el aura que transmite un libro, el estilo que tiene un escritor. Algo muy importante también que aprendes mucho más que nada leyendo y no tanto escribiendo es el tema del manejo del tiempo, que esto lo vamos a hablar. Por ejemplo, cuando se describe una escena de batalla, de guerra, que no marear al lector con mucha información, y por el contrario, cuando son escenas más reflexivas, más de conocer a los personajes, de diálogos, tampoco aburrir. Todas estas cuestiones que son más intangibles, que no tienen que ver tanto con la parte técnica o con la parte teórica, es difícil adquirirlas si uno no lee. Aparte de algo muy importante de leer, de ser un lector asiduo, es que no empezás de cero. Es decir, si uno lee a escritores reconocidos, tanto clásicos como escritores actuales, de alguna manera no empieza de cero, ¿no? Porque uno va adquiriendo
todos los conocimientos, así sea inconscientemente, de estos escritores que ya pasaron por el proceso de aprendizaje, que ya tuvieron que pasar por todos estos procesos desde el inicio hasta el final, han logrado publicar, han logrado consagrarse, convertirse en buenos escritores. Entonces ustedes leyendo no parten de cero, sino que parten de una base mucho más alta. Es como que agregan conocimiento extra del ya conocimiento que le da la propia lectura. Probablemente te quedes en un escritor que es bueno, que cumple con lo básico, pero que no transmite nada. Al lector no le vas a transmitir nada, vas a ser un escritor mediocre. Y yo como lector prefiero leer a un escritor que pueda llegar a tener algún error con el argumento, algún error en la construcción del personaje, alguna incongruencia, pero que el libro me transmita algo, a un escritor que escriba de manera perfecta, pero que el libro esté vacío, sea insípido. Ustedes me preguntarán, pero bueno, Cantos, ¿qué es lo que tengo que leer? Yo lo que te recomiendo principalmente es leer distintos géneros, no enfocarte en un solo género, porque se puede aprender un poquito de cada género y después mezclarlo en el momento que tengas que empezar a escribir tu libro. Aún así, obviamente deberías profundizarte más en el género que más te gusta, ¿no? Como digo, siempre tanto la lectura como la escritura tiene que estar vista desde el punto de vista del entretenimiento, de que te divierte. No empieces, si te aburre, no empieces por los clásicos, empezá por algo que te atraiga, ya sea por la temática, por el escritor, por los personajes. En conclusión, lean de todo, pero enfóquense un 60-70% de su lectura en leer aquel género o aquel área que a ustedes más les interesa y del que van a escribir, ¿no? Con respecto a la rutina y todo esto que hablamos del hecho de ser constante, una cosa que sirve mucho, que parece una estupidez, pero sirve mucho, es contarle a alguien que vas a empezar a escribir, o anotarlo en algún lado, o publicarlo en una red social. ¿Por qué? Porque esto te da como una especie de presión, de obligación, pero no obligación en el mal sentido, sino te pone en la tesitura de tener que todos los días avanzar un poquito, porque tarde o temprano alguien te va a preguntar, ¿y cómo vas con el libro? Pasa en todo, pasa por ejemplo con el gimnasio, ¿no? Cuando uno no paga el gimnasio o no se pone una hora exacta para ir al gimnasio, a la larga, al menos que te guste mucho, lo terminás dejando porque decís, hoy no, mañana, y lo vas posponiendo, y cuando te querés acordar, hace un mes no lo haces. Entonces, como digo, pónganlo en Twitter y pónganlo como tweet fijado, compártanlo en Facebook, cuéntenlo a sus familiares, a sus amigos más cercanos. Che, mirá, vos sabés que estoy empezando a escribir, quiero ser escritor, voy aprendiendo de a poco con los videos de Canto, te los recomiendo. De esa manera se ponen un poquito de presión, de obligación, pero como digo, es una presión positiva que los motiva, ¿no? Como diciendo, bueno, me van a preguntar, tengo que darle noticia la próxima vez que vea a esta persona, entonces tengo que ponerme en campaña. Bueno, bien, ahora después de haber dejado claro todas las bases y todas las cosas importantes que tenés que sacarte de la cabeza, el primer paso para empezar a escribir es la idea, es la semilla original que va a dar lugar a la historia completa. Esta idea puede ser cualquier cosa, puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser un personaje, puede ser que incluso ya tengas la historia a rasgos generales en tu cabeza. Es esa pequeña punta de hilo que te permite ir tirando y llegar al punto de que, bueno, eso se transforme en una historia consolidada. Y probablemente muchos de ustedes estén en ese momento, ¿no? El momento previo a la escritura, que quieren convertirse en escritores, pero no saben por dónde empezar. No saben encontrar esa semillita que les permita generar la motivación y lo que después va a dar lugar a personajes, mundos, etc. Entonces, si se encuentran en esa tesitura, les voy a dar dos pequeñas técnicas que quiero que la empiecen a llevar a cabo para que cuando vayamos al siguiente capítulo ya tengan la idea en su cabeza, o al menos varias ideas de las cuales estén barajando. Obviamente todo partiendo desde la pregunta de ¿qué te apasiona? O sea, ya definiste que querés ser escritor, que te apasiona la literatura, que querés contar una historia, sentís que hay algo dentro tuyo que necesita salir, que el mundo necesita conocerlo. Perfecto. Ahora la pregunta tiene que ser más específica. Dentro de la literatura, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta la ciencia ficción, el tema de las naves, de los robots? ¿Te gustan los mundos de fantasía? ¿Te gusta la distopía? ¿Te gusta lo policial? Ahí estaría la primera pregunta. Definir exactamente dentro de la literatura cuál género es el que te sienta más cómodo o el del cual vos pensando te genera más pasión interna. Una de las técnicas que se usa mucho es empezar a hacer un listado de palabras que se te vengan a la cabeza cuando pensás en este género en concreto. Por ejemplo, supongamos que tu género es la fantasía. Bueno, te pueden venir a la cabeza ideas como magia, ideas como monstruos, conceptos como la lucha del bien y el mal, época medieval, castillos, no sé.
hacer un listado de varias palabras, las que se te ocurran, las que primero te vengan a la cabeza, ni siquiera lo piensen, háganlo de manera media inconsciente. Incluso si en el medio le aparecen conceptos que ya usaron otros autores, como por ejemplo un anillo, una varita, no pasa nada, no pasa nada. Es algo que voy a hablar seguro en otros videos, que es que nada es 100% original. Siempre el autor se basa en algo para escribir, entonces no tengan miedo a copiar al principio. Después obviamente a medida que pase el tiempo van a ir encontrando su estilo, su onda. Y una vez que tengan este listado de 10, 12, 15 palabras, empiezan a rechazar aquellas que son menos importantes o que ustedes entienden que les dan menos lugar a una posible historia, o porque capaz que son conceptos que ya están muy repetidos, muy clichés, muy trillados. Una vez que pulieron todo, tienen que quedar como máximo 5 palabras, y quiero que todos ustedes la pongan acá en los comentarios, porque puede ser que tu idea y motive a otro que está viendo este video, o al revés, en los comentarios cuando bajes, capaz que hay palabras que te motivan a vos y que te despiertan esa chispa que todo escritor necesita. Una segunda técnica también muy utilizada en caso de que esto de las palabras no le funcione es hacerse la pregunta de ¿qué pasaría si? Esta es una pregunta muy interesante porque puede derivar a todo tipo de historias. ¿Qué pasaría si mañana viene un apocalipsis zombie? ¿Qué pasaría si mañana cae un meteorito? ¿Qué pasaría mañana si el presidente de Estados Unidos fallece? ¿Qué pasaría si, o qué hubiese pasado, también es importante, qué hubiese pasado si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? No sé, pueden ser cosas grandes, pueden ser cosas chiquitas, incluso desde un punto de vista personal. ¿Qué hubiese pasado si en vez de nacer en el país donde nací, hubiese nacido en Asia, en Europa? Cualquiera de estas cuestiones va a dar lugar a 10.000 historias y 10.000 ideas locas. Apenas las tengan, anótenlas. Y ese es el siguiente consejo que les voy a dar. No importa cuál de las dos técnicas utilicen, lleven consigo siempre un bloc de notas o el mismo celular para anotar todo. Porque es muy importante, y esto escúchenme bien, que de repente esas primeras ideas que se le van ocurriendo empiecen a formar parte de su vida. Las tengan guardadas ahí en la cabeza, aunque sea en un rinconcito, que estén siempre ahí presentes, aunque de manera inconsciente, porque teniendo la idea y observando el mundo en el día a día, en la vida cotidiana, van a ver que se van a ocurrir muchísimas cosas. A mí se me han ocurrido cosas andando en el colectivo, cocinando, tomando un café, viendo una serie, leyendo otro libro. Incluso pasa muchas veces que en el momento de aburrimiento, cuando estamos sentados en la cama, no sabemos qué hacer y la cabeza empieza a funcionar, a recordar una historia pasada o a pensar en algo, o a pensar en una decisión que tenés que tomar a futuro. Hay a veces que al ya tener inconscientemente estas palabras o estas ideas en la cabeza, surgen un montón de ideas nuevas. Ustedes no se pueden imaginar el poder que tiene el subconsciente. Hay una parte del cerebro que nosotros no tenemos acceso del todo, o es que todo es todo confuso, y ahí se guardan muchas ideas que de repente se activan, se prenden y nos pueden dar una idea muy interesante. Y como digo, esto lo de tener todo el tiempo algo para anotar, si es incómodo para ustedes llevar un bloc de notas, por ejemplo, un cuaderno para todos lados, con el celular basta, ¿no? Tener un bloc de notas en el celular. O incluso a mí lo que yo hacía muchas veces es, cuando se me ocurría una historia, me mandaba un audio a mí mismo con, digamos, lo más completo que en ese momento se me ocurriese explicar esa idea, para después en un futuro poder utilizarla. Y acá este concepto que voy a decir ahora es muy importante, y es que las ideas son estacionales. Cuando se te ocurre una idea, anotala enseguida. Al menos que estés haciendo algo muy importante que no podés dejar. En la mayoría de los casos no hay excusa. Sean las 4 de la mañana, estés en el trabajo, estés estudiando, lo que sea, parate 5 segundos, 15 segundos, deja de lado usando el celular o usando el cuaderno, anotalo. Porque realmente, esto se los digo porque lo digo por experiencia personal, y cualquier escritor que más o menos tenga ya un tiempo en esto, les va a decir que esto de que las ideas se van. Es como cuando te levantás y todavía tenés el sueño ahí en la cabeza, y si no lo anotás en el momento o no se lo contás a alguien, el sueño después se te va olvidando y por ahí te quedan algunos destellos, pero la idea general, y lo más importante, lo que te hizo sentir esa idea, lo que te transmitió, lo perdés. Entonces es importante anotarlo en el momento. Regla importantísima, se los digo por experiencia personal, he perdido muchas ideas o muchas frases o la idea de un personaje por no anotarlo en el momento, y después te arrepentís. Van a ver cómo poquito a poquito, inconscientemente, se van a convertir en mucho más observadores
del entorno que les rodea. El escritor o el que está aprendiendo a ser escritor, una de las características que tienen la gran mayoría es que somos muy observadores, observamos todo, observar las noticias, cuando estás mirando una serie, no solamente mirarla simplemente, sino analizarla en profundidad. Y como digo, en esa conexión entre la observación del mundo real, que como digo, tienen que tratar de empezar a ser más observadores de todo lo que les rodea, desde lo más insignificante hasta lo más importante, con la conexión de la idea que ya ustedes están germinando en su cabeza, esa conexión puede dar lugar a historias impensadas y que nunca nadie jamás ha escrito. Así que bueno, traten de acá el segundo capítulo de ir germinando esa idea, de ir armándola, cosa de que cuando vayan al segundo capítulo ya por lo menos tengan una mínima idea de por dónde va a salir su historia, porque es importante para lo que se viene. Y quiero dejarles un último consejito ya terminando este video, y es un consejo que quiero que se lo guarden, que se lo lleven no solo para esto sino para todo en la vida, y es que traten de ser la mejor versión de ustedes mismos. No hablo solamente del día a día o de ser mejor persona, sino de que si vos realmente te apasiona la literatura o lo que sea que te apasione, tu principal objetivo tiene que ser el mejor en eso. Pero no por una cuestión de egocentrismo, de reflejárselo a los demás, sino por una cuestión de amor al arte, no amor a lo que haces. Supuestamente, ¿no? Se supone que si amás una disciplina, todo el tiempo estás intentando ir al hueso de la cuestión, al recoveco más profundo de la disciplina, que en este caso es la escritura y la literatura en general. Al principio obviamente vamos a ir más que nada por lo básico, pero siempre inconscientemente traten de ser originales, traten de entregar lo mejor suyo, traten de despojarse de cualquier tipo de prejuicio, de filtro, de bloqueo. El arte no tiene que tener filtro, no tiene que tener bloqueo, tiene que salirte del alma prácticamente, porque a la larga lo que los va a llevar al éxito es eso, es el hecho de tener su propio estilo, tener originalidad, ir a la profundidad de las cosas, no quedarse en lo básico, en lo superficial. Básicamente lo que ustedes tienen que apuntar es convertirse en ese escritor que ustedes como lector les gustaría leer, y ese creo que es el consejo más importante que les puedo dar. Así que nada, espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado. Si es así, obviamente siempre agradezco un like. Como digo, comenten a medida que le vayan surgiendo las ideas, en uno o varios comentarios vayan comentando y nos ayudamos entre todos. Y nada, suscríbanse para estar pendientes del próximo capítulo, que ya les adelanto que vamos a hablar de la estructura, ¿no? De esa columna vertebral que tenemos que planificar antes de empezar a escribir. Y nada, como siempre digo, nos vemos en la próxima entrega.